Entonces arrancamos con el research del 19 de mayo, ¿sí? Como todas las semanas, vamos a repasar lo que es la macro, la micro, algunas cosas técnicas, estrategias, seguimiento de carteras, etcétera. Dentro de la macro, tasa de inflación de Estados Unidos, curva de rendimiento de los bonos, que ahí vamos a ver una cosita, el índice del DXY, la tasa de interés de Estados Unidos versus la tasa de desempleo, que eso en realidad está bastante muerto, la demanda de Bitcoin, la oferta de Bitcoin y el índice VIX para ver un poco cómo viene de nervioso el mercado. Respecto a la inflación, bueno, acá siempre arrancamos con la Argentina para tener siempre noción de cómo nos van robando el tiempo de vida. Acá yo le saqué un pequeño cálculo en base a esto, donde la inflación aproximada anual promedio desde el 2020, desde enero del 2020, fue de 566% anual en pesos, ¿sí? Fíjense que obviamente acá se aceleró y bueno, veremos si esto lo empiezan a bajar. Pero en promedio hasta el día de hoy, o hasta el mes de abril del 2026, anualmente aproximadamente nos estaba dando 566% anual, ¿sí? Y la de Estados Unidos, ¿sí? Si miramos a Estados Unidos en el mismo periodo, aproximadamente nos está dando un 4,88% anual. Ni el 2%, ni el 2,5%, ni todas esas cosas que en general publican, que sabemos que es cualquier cosa, que lo toquetean como hacen todos los indicadores de los gobiernos y que lo ponen a favor de ellos y bueno, etcétera, etcétera. Y acuérdense de esta tasa, 4,88 promedio, ¿sí? Anual, porque cuando pasemos acá a ver la tasa de interés que pagan los bonos de Estados Unidos, ya vemos que la de a 10 años, ¿sí? Está pagando menos del 4,88, ¿sí? Con lo cual es tasa real negativa tenés a 10 años hoy, ¿sí? Si en el futuro bajan la inflación, bueno, veremos. Pero estás ya teniendo una tasa, que este es el gran quilombo que tiene Estados Unidos. Ya se le escapa, que seguramente la bajen de vuelta de un ondazo, pero se le escapa por arriba de 5 puntos la de 20 y 30 años, ¿sí? Que esto es lo que no quieren llegar, quieren bajarla. ¿Por qué? Porque todo esto le afecta después a la renegociación de la deuda que tienen ellos. Ellos tomaron muchísima deuda, Estados Unidos tomó muchísima deuda, tasa cero, en la época de la pandemia, en toda esa época, hasta cero. Y ahora rolearla le está costando ya un poquito más fuerte el tema. Con lo cual se le complica bastante el tema. Ellos gastan más, como siempre dicen, gastan más en intereses de la deuda que en mantener, o es lo mismo que mantener el ejército de Estados Unidos, digamos. Al mismo nivel están. Entonces es peligrosísimo. Y bueno, obviamente que la teoría que te dice deberían depreciar el dólar, o el dólar debería valer menos, o por lo menos ya los bonos ya les están exigiendo, che, ¿vos querés que yo siga comprando de estos bonos? Bueno, dame más tasa, porque aparte, o sea, porque yo estoy priceando una inflación futura, ¿sí? Pienso que la inflación a vos se te va a ir de las manos, o sea, hoy la tenés en 4,88 y pienso que en 20 años va a ser 5,13 por lo menos para pedir de 5,14, o en 30 años 5,11, qué sé yo, no sé. Si esto sigue así, esto es lo que está apareciendo es inflación futura, y bueno, y piden estas tasas. La realidad es que es 4,88 lo que viene dando en los últimos 6 años, ¿no? En promedio anual. Así que es interesante esto para no estar mirando mal la película, porque después, y ayer justamente estaba hablando, le hicieron una entrevista a Saylor, que bueno, puede ser que él sea todo contra Estados Unidos, o no todo contra Estados Unidos, pero todo pro Bitcoin y todo, pero decía que la emisión monetaria viene creciendo a un ritmo del 7% anual. Si a vos, o sea, vos le tenés que pedir a cualquier instrumento que invierta más de un 7% de rentabilidad. O sea, no te sirve que el SP, o sea, y que el SP te tiene que dar más del 7, el SP 500. Entonces, no es que le gana siempre, que le gana todo el SP 500. Yo, en promedio te da el 10, promedio histórico, 11 el SP 500. Pero ya te empieza a subir más el piso, ¿sí? Quizás el que sí por ahí genera mejor rendimiento es las tecnológicas, el QQQ, donde ahí sí por ahí, pero también tienes más volatilidad, por supuesto, mayor riesgo.
y también tiene, bueno, el S&P 500 viene con una concentración en 7 empresas, en las 7 magníficas, que nunca había sucedido en la historia del índice. Ese es otro de los riesgos que no habían pasado antes, que ahora está, y que no se sabe qué va a suceder, porque también yo veo muchos que dicen, no, vos comprás el S&P 500 para tu jubilación, claro, pero para tu jubilación de hace 30 años. Si empezaste a comprar hace 30 años, llegaste hoy a la jubilación comprando el S&P 500. Yo no sé, digamos, no está bien, no está distribuido como cuando arrancó el S&P 500, donde eran 500 empresas distribuidas de una determinada manera, porque hoy ya tiene prácticamente el 30%, creo, en 7 empresas, que además están relacionadas con tecnología, ¿no? Entonces yo no sé si dentro de 30 años, o de 10 años, de 20 años, eso no se va inclusive a centralizar más. Entonces, hay que mirarlo con cuidado también. Obviamente que todas las recetas del pasado no tienen por qué funcionar en el futuro, ¿sí? Nadie dice que sea una mala inversión ni nada, pero no es tan simple como lo pintan o como lo van diciendo en los medios de comunicación. Sí lo fue, porque siempre lo que uno tiene que ver es, y esto muchos de ustedes lo deben saber, siempre lo que cuando sugieren nada, o te dicen, che, esto rinde tal, es siempre lo que viene rindiendo, nunca es lo que va a rendir. La gente siempre, o no sé si la gente es que lo confunde o la confunden adrede, pero salvo cuando haces un análisis más fundamental, donde analizas muchísimo más en profundidad una compañía, y decís, che, bueno, acá veo que está subvaluada y pienso que tiene una proyección de precio de tal a tal rango, que tampoco lo sabés, es incierto. Salvo eso, y tenés que dejarlo durante muchos años para que llegue a eso, salvo eso que vos podés decir, che, mira, creo que en este rango debería estar, no sé, Mercado Libre, debería estar valiendo por su bla, 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 no sé, $2.000. Bueno, fenómeno. ¿Y en qué plazo? Y de acá a los próximos, no sé, 24 meses, 36 meses, estás hablando de un plazo largo. La gente en general no veo que piense de esa manera. Entonces hay que siempre tener cuidado con estas cosas, y armar algo diversificado, saber que piensen que todo lo que se deprecie el dólar se van a apreciar los activos nominados en dicha moneda. Obviamente, no es que el S&P 500 llega a nuevos máximos porque ya llegamos con un cohete espacial a Marte, o ya, no sé cómo se dice, martirizamos, no sé cómo se dice, aterrizamos en Marte. No, es porque se va depreciando el dólar, es porque la gente escapa y tiene que meter la guita en algún lado y va metiéndola ahí. Aparte son 7 empresas las que mueven todo el índice. Entonces, nada, he visto bastantes youtubers ahí recomendando eso y no están, no, ¿cómo retirarte con el S&P 500 en 30 años, en 20 años? Parece que hay que hacer un poquito más ahí. Pero bueno, nada, es importante tener en cuenta esto, que no se le vaya a las nubes, que no se le empiece a disparar. Un par de veces la tuvieron en 5.1, 5.2 y la bajaron de un martillazo. Bueno, vamos a ver si en este caso, en el transcurso de las semanas o del mes, si la pueden bajar, ¿sí? Así que eso como me parece que lo más relevante de la semana. Respecto al DXY, o sea, esto que decimos, el valor del dólar respecto a una canasta de monedas, la verdad que está en el rango, sigue manteniéndose en el rango. Esto tendría que venir para acá, para abaratar el precio del dólar y que sigan subiendo el SPY y todos los índices, el Bitcoin y todo lo nominado en dólares. Si esto se va para arriba, probablemente haya un ajuste, depende de la intensidad de esto de allá arriba, en los distintos mercados, ¿no? Que también hay muchos que esperan un ajuste bravo. Obviamente ya hace no sé cuántas semanas que está en máximos, en algún momento tiene que venir ajuste porque esto no es una escalera al cielo, así que ni tampoco un ascensor al infierno, así que hay que esperar tranquilos que cuando venga el ajuste, los que estén líquidos, siempre tienen una partida de liquidez, poder entrar y comprar. Bueno, respecto a junio, ¿qué va a pasar? Hasta ahora sin cambios, o sea que no van a tocar la tasa, así que acá mucho no se puede decir. La verdad que viene todo bastante tranquilo para lo que es de la Fed. De hecho, si se le dispara la inflación, quizás tengan que subir la tasa para contener esa inflación. Ahí van a tener una disyuntiva, porque van a encarecer también el costo de la deuda. Entonces, ahí empieza como un tire y afloje. Empieza no, ya lo vienen haciendo, pero
un tire y afloje entre, che, ¿qué hago? Tengo inflación y encarezco la deuda y después tengo más deuda y después necesito, no sé, bajar la inflación y si bajo la inflación emito más y bueno, y así tenés como una espiral donde hay que ver que, porque gasto no lo van a bajar nunca estos muchachos, que es un poco lo que pasa en Argentina también. Pero bueno, veremos a ver una cosa de Argentina, obviamente otra cosa es Estados Unidos, ¿no? Tampoco podemos replicarlo directamente. Bueno, en cuanto a la demanda, siempre repasamos los ETF de 0 a 1.260.000 el primer año, para que entiendan las personas que por primera vez están viendo esto, que hay demanda de bitcoins, ¿sí? Lo hubo en el 2024, creo que arrancaron, ¿sí? Si no me equivoco. Lo hubo, esto, bueno, de 0 a 1.260.000, en el 2025 de 1.260.000 a 1.500.000, o sea, siguió la demanda. Y en lo que vamos del 2026 estamos en 1.539.000, o sea, 1.540.000. Sigue la demanda. ¿Sí? Si bien a principio de año vino para abajo, ya después empezaron las compras. Ahora hace un par de días que vienen vendiendo, hubo una venta muy fuerte acá, como verán. ¿Sí? Pero bueno, cosas que ya sabemos, que ya las hemos visto en varias oportunidades de los ETF. Los ETF, recuerden que son personas que simplemente tienen advisors en distintas empresas como BlackRock, Fidelity, etcétera, que les recomiendan o les sugieren dentro de todo, del total de su cartera de inversión, poner entre el 1 y el 3% en Bitcoin. En este caso en el IBIT, que es el de ellos, o en el de Banek, o en el de Fidelity, en el que sea, ¿no? Pero la exposición a Bitcoin. Nosotros que decimos exactamente lo mismo, nada más que compres el activo, que lo puedas canalizar con nosotros a través de Crypto, y que directamente compres el activo, no un papel que dice que vos tenés el activo. Porque además, ese Bitcoin que comprás, ese activo que comprás, lo podés dejar en garantía en caso de que vos necesites dinero y tomar un préstamo, ¿sí? A tasas regaladas, para poder sortear alguna necesidad. Con el IBIT no, lo tenés que vender. No sé si hoy lo están tomando como caución o no, pero para caucionarlo, pero si no, tendrías que venderlo. Con lo que es... y tenemos obviamente, mientras tanto, lo podés utilizar en un staking al 2,5 anual, como dice Marcos, o sea, y que se paga mensualmente. O sea que seguís acumulando satoshis, ¿no? En este caso. O sea, algo que tengas muchos Bitcoin, puedas acumular Bitcoin, pero si no, satoshis, que son los centavos de Bitcoin. Así que tenés algunas cuestiones, algunas ventajas interesantes. Y aparte que llegado el caso, vos el Bitcoin real lo podés operar las 24 horas, otro Bitcoin lo puede transferir a quien quiera, nadie, si te llevas una billetera fría, nadie te lo puede tocar, nadie te puede decir, che, no hagas esta transferencia o no, nadie. Cambio de lo otro, opera en el horario de mercado normal, si necesitas plata fuera de mercado no la puedes obtener. Como decimos, si tenés que ir a buscar guita, tenés que esperar a que abra el banco, presentar los papeles, bla, bla, bla. Con Bitcoin, vos tenés Bitcoin, apretás un clic y yo te presto la plata, no hay ningún problema. No necesito preguntarte absolutamente nada. Entonces eso también es una cosa que agiliza las necesidades del siglo XXI, que es un poco lo que va a resolver Bitcoin, teniendo las mismas características del oro, pero con las habilidades y las skills la agilidad de poder operar en un mundo donde necesitas hacer las cosas inmediatamente, los problemas los tenés que resolver inmediato, o sea, tenés mucha más celeridad que ir al banco, sentarte, tomarte cafecito, que el tipo venga, que te hagan los papeles, bueno, bla, bla, bla. Los bancos también se están modernizando bastante con respecto a eso, con la aplicación y todo eso, pero bueno, son distintas formas de hacerlo. Eso es lo que veíamos con los ETF. Así que también, todos los que sean advisor no tengan problema en recomendarle también, o en sugerirle o en analizar que un porcentaje de la cartera, como siempre decimos, vos podés ser hiperconservador, tu cliente es hiperconservador, espectacular. 99% en bonos del Tesoro de Estados Unidos con tasa real negativa, hermoso. 1%, meter en Bitcoin. Simple, déjalo, no olvídate. Seguí preocupado por ese 99% a tasa real negativa que estás metiendo, y el Bitcoin déjalo que vaya tranquilo y que en algún momento te va a dar satisfacciones. Pero más que nada tendrás que ocupar en ese punto, ¿no? Para que no te sigan robando
inclusive invirtiendo en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en el activo más seguro del mundo. Lo más seguro es que te saquen, que pierdas dinero. Bueno, en cuanto a las empresas lo mismo, vienen comprando, obviamente la mayor cantidad lo compra MicroStrategy, ¿sí? Que ya tiene 843.738 bitcoins, ¿sí? Después vienen todas las demás, ¿sí? La segunda, para que lo vean, tiene 43.500, que es la de Jack Mallers, 21 Capital. Metaplanet, la japonesa, tiene 40.000. Bueno, ya han comprado Sailor, ha comprado Strive compró, ha comprado American Bitcoin Corp, que si no me equivoco, esta es la de, si no me equivoco, es la de Tran. Tran tiene Tran Median Technologies, y no sé si no tiene también esta, la American Bitcoin Corp, o el hijo de Trump, no me acuerdo si eran. Pero bueno, después compraron lo de Orange BTC, estos creo que son los brasileros, sí, son los brasileros, que también tienen una Capital B, que son los europeos, son todas tesoreras de Bitcoin como MicroStrategy, pero de distintos continentes, de distintos países. Metaplanet de Japón, Orange BTC, que es la de brasilera, Capital B, que es la europea. The Smarter Web Company, esta dice que es de SLC, que es ser Suiza, no sé qué debe ser, pero bueno, o Sweden, no sé. Esta es canadiense. No sé si la española, pero bueno, no, creo que no compró la española. Bueno, acá vamos viendo cómo se vamos llegando y cómo vienen. En lo que va del año, a ver, desde que nosotros empezamos a medir las empresas, 9 de junio, o sea, esto es demanda. Los ETF son demanda, las empresas son demanda, los gobiernos serán demanda, son poquito hoy, pero van a ser demanda en el futuro. Entonces, tanta demanda contra tan poca oferta, lo que va a hacer es subir el precio, no se puede ajustar la oferta, entonces no queda otra. 9 de junio del 25, nosotros que empezamos a medir, había 818.727 Bitcoin que tenían estas 100 empresas que cotizan en bolsa y que monitoreamos. Hoy ese valor pasó a 1.239.294 Bitcoins. Esto es un 51% de incremento todavía no hace un año. Todavía no hace un año y ya incrementaron un 50% su tenencia en Bitcoin. Y en lo que va del año, un 13%, ¿sí? Arrancó el año en aproximadamente 1.092.000, estas 100 empresas, y ya van en 1.239.000, o sea que aumentaron un 13%. Y desde la semana pasada, 13 de mayo, que lo vimos, a hoy, 18 de mayo, compraron 25.000 bitcoins nuevos. No dólares, no pesos, no yuan, bitcoin netos. O sea, después, ¿cuánto valga el bitcoin en dólares? Nos tiene sin cuidado. Acá acumulan bitcoin porque es lo que hay que acumular, porque es escaso. Vos acumulás algo escaso. No acumulás algo que apretan un botón y y le generan abundancia, ¿sí? Como el billete. Entonces vos te rompes el lomo laburando, ¿para qué? Para después llegar a tu casa y decir, che, que bien, gané esta plata. Y por otro lado hay un tipo que está emitiendo más papelito y le está dando el botón, pim, 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 todo el día. O por lo menos el 4,88% anual, ¿no? Entonces ganate 100, restale 4,88, prendelo full y tiro a la basura, ¿sí? Porque no sirve. Tu poder adquisitivo va a ser de 93, perdón, de 95,22, ¿sí? Entonces, hay que entender eso. Entonces, lo que por eso nosotros decimos, siendo tranquilos, decimos entre el 1 y el 3% de la cartera, ya la gente se irá dando cuenta a poquito que, que si no tiene por lo menos una... a ver, uno después uno primero entra con eso, con un 1, un 3, si después le interesa y quiere investigar más, buenísimo, y seguramente que como siempre dicen, cuanto más horas vos estudias Bitcoin, más te empieza a pertenecer en tu cartera, o sea, más lo empezás a entender, más, es como una acción, no es una acción Bitcoin, pero digo, es como saber bien cómo opera Meli, Mercado Libre, bueno, y meterte, bueno, seguramente esa acción pondere muchísimo más en tu cartera porque la conoces muchísimo más. Bueno, con Bitcoin pasa lo mismo, por eso lo que pasa es que no es una acción Bitcoin, con Bitcoin estás yendo contra el sistema, ¿sí? Pero bueno, seguimos. Respecto a la oferta, estamos en 2,45 millones, o sea, 2.450.000, se sigue manteniendo en eso, la oferta que hay en los exchanges, ¿sí? Disponibles para la compra, para la venta. Así que, obviamente, la tendencia de la oferta es hacia la baja, entonces tenemos oferta hacia la baja, demanda creciendo, no ajusta por oferta, ajusta por precio. O sea,
Entonces, nada, la tendencia a largo plazo, por más de que ahora caiga hasta octubre, caiga todo el año, la tendencia, yo siempre miro tendencia, y la tendencia a largo plazo es que esto es para arriba. Respecto al VIX, al índice de volatilidad del SP500, de las opciones del SP500, bueno, vemos que está por debajo de la zona digamos, de la zona de nerviosismo, por decirlo de una manera. Como está por acá, son zonas tranquilas, y cuando se va por arriba, son zonas un poquito más nerviosas. El tema de la guerra de Irán, los aranceles de Trump, acá lo tenemos marcado, para que tengan una referencia de cómo está el mercado, ¿no? Esto está piola. Por lo menos esto es semanal. Bueno, la M2 está queriendo ahí volver a hacer lo que hizo desde el 2014, ¿sí? Siempre el precio primero que estuvo por arriba de la M2 y crece más que lo que se emite, digamos, absorbe esta emisión de la M2 y obviamente el FOMO o lo que sea que se empieza a generar. Esta vez hubo acá una divergencia donde el precio de Bitcoin cayó mientras la emisión siguió subiendo, ¿sí? Nunca había pasado, siempre que la emisión cayó o se ralentizó, el precio de Bitcoin bajó, siempre que subió, el precio de Bitcoin subió, ¿sí? En todas las caídas, todo Bitcoin lo replica bastante bien. Obviamente han amplificado mucho más, pero la tendencia de la emisión siempre es hacia arriba, entonces el precio de Bitcoin siempre va a ser hacia arriba, salvo, bueno, acá que hay esta divergencia, lo cual puede haber alguna cosita de manipulación o lo que sea, o lo que siempre decimos es que pudo haber sido absorbida por el oro, ¿sí? Cuando llegó a los máximos el oro, entonces quizás en un breve tiempo vuelva Bitcoin a posicionarse por arriba de la M2, así que también ahí también tenemos alguna cosita interesante. El gráfico de Power Law, que esto es el gráfico de potencia, que nos da un piso, nos da un valor calculado por la matemática, ¿sí? Ese valor matemáticamente calculado, después el que quiera investigue cómo se calcula la Power Law, dice que Bitcoin al 17 de mayo del 2016 debería estar en $131.682, ¿sí? Lo tenemos, o lo teníamos, porque esto lo saqué ayer, a 79.633. Y el piso, ¿sí? El floor, el piso de esto que estuvo en algún momento, llegó, nunca lo quebró, obviamente, pero estuvo ahí en ahí tocándolo, dándole un beso y yéndose, está en 55.300. ¿Qué me diría esto? Que no debería ir abajo de este precio, ¿sí? Porque nunca lo hizo, salvo alguna catástrofe, no sé, pero ni siquiera así fue nunca abajo de los 55.300. Entonces, por ahí hay muchos que dicen, no, se va a ir abajo de los 40, o a los 40, que yo, no sé por qué, pero bueno, lo veo difícil. Y por el otro lado, viéndolo optimistamente, vemos que tenemos un margen acá interesante de subida, ¿sí? De 79 a 131, esto no quiere decir que sea de un día para otro, pero siguiendo esta potencia, este cálculo de potencia, Bitcoin debería estar en este precio, no en este. Entonces, bueno, tenemos esa diferencia. Así que pasamos ahora a la parte micro, con la dominancia, el índice de medio codicia, algunos grafiquitos, segmento portafolio, tengo uno, lo traje los otros, siempre les digo lo mismo, me olvido. Indicadores, lo del tema de los préstamos y alguna cosita más. En la dominancia de Bitcoin, vemos que quedó en 60 desde hace ya, el mes pasado está en 59,2, la semana pasada 60,2, ayer 60,2, hoy 60,1, está ahí clavado, no está entrando fuerte dinero a Bitcoin. Ethereum también está clavado en el 11,2, 10,5, 10,1, 10, por ahí se está yendo un poquitito de Bitcoin, de Ethereum, perdón, acá se ve un poquitito que cae, ¿sí? Y lo que son altcoins, nada, no se mueve, está ahí clavadito, ningún problema, 29, 29, siempre está en 29. Así que eso respecto a las dominancias, para saber cómo viene el tema. El índice medio codicia lo tenemos entrando a miedo, ¿sí? En un 38, ¿sí? Acá en la puertita del miedo. Siempre acuérdense que todo lo que es miedo y extremo miedo son buenas zonas de compra, ¿sí? De mediano a largo plazo son buenas zonas de compra.
Y después, bueno, lo que es neutral no tanto, pero todo lo que es codicia o codicia extrema son buenas zonas de venta para el que quiera vender, ¿sí? Eh, Así que bueno, pueden seguir este indicador también. Respecto a los soportes y la mar en coche de Bitcoin en el semanal, este es un gráfico semanal, esta es la media de 200, no llegó a apoyarse ahí, pero estuvo cerquita. No llegó a entrar al canal acá, a volver a meterse al canal, que hubiese sido, eran los 83, por ahí era un buen impulso hubiese sido. Y bueno, quedó ahí en la puerta y ahora quizás vuelva a bajar, no lo sabemos. Pero ahí tenemos los rangos. En el semanal, la simple 200 está en 61.300. ¿Sí? Entonces ya vimos 61.300 para que llegue a la semanal. La semanal la rompió acá nada más, que fue fue en los mínimos del 2022, 2023. Acá no la rompió, no la llegó a romper, así que, como digo, 61.300, la del piso de Power Law nos dio 55.300, como para ir teniendo valores en la cabeza. Ethereum va a pasar exactamente lo mismo, esto es Bitcoin, pero más cerquita. He hecho un zoom in un poco más fuerte. Ven que esta es diaria, perdón, esto es diario. Esta es la media de 200 diaria, la acarició ahí el techito y bajó, no la pudo romper, ¿sí? Ahí la tenemos en 81.100. Acuérdense que acá decíamos que habían entrado por el volumen que había institucional o algo en 60. Entonces ahí van viendo 55, 60, 61. Tienen ahí como los pisos. Acá tenemos un techo bastante. Lo tocó recién, la primera vez que lo toca es ahora, en 81. Había querido ir a 82 en un momento, por ahí, pero no pudo, no terminó el día por arriba. Así que ahí vamos viendo dónde está concentrado la mayor parte de la liquidez. Y les decía que Ethereum también hace un gráfico bastante parecido a lo que es Bitcoin, pero Ethereum no se fue del canal, acá también entró gran volumen cuando llegó al piso del canal. Vamos a ver si ahora hacen lo mismo y entra gran volumen, serían buenos precios de entrada, qué sé yo, los 2.000, por ahí, 1.900. Acá el precio de acá fue 1.730, el mínimo que tocó. Sí, 1730, 1800. Para Ethereum no serían malos puntos de entrada. Estamos llegando al RSI acá, ya casi al fondo del mar. O sea que acá si no hay ninguna cosa grave, después lo veremos, pero debería rebotar cuando llegue acá a los 2000, 1900, 1800, debería tener alguna zona ahí de rebote. Pero bueno, vamos a ver. En lo que es nuestro DCA, que hacemos desde el 10 de julio del 2024, $50 semanales, ya hicimos 97 operaciones, $4.900, sumamos 5.704.332 satoshi, que es lo que a nosotros nos interesa sumar, algo escaso. Estamos coleccionando, si se quiere, algo escaso que no se puede emitir. Esto sí lo podemos guardar y decir, che, en el futuro debería tener valor. Y nuestro objetivo es llegar a 0,21, o sea que estos 5 millones sean 21 millones de sats, para posicionarnos de mínima entre las 100 millones de personas que en una distribución normal puedan llegar a tener 0,21 Bitcoin en su portafolio, de mínimo. Como no va a pasar que todas las personas puedan tener 0,21, porque hay mucha gente que tiene más, seguramente vamos a estar entre las 50 millones de personas que tienen en el mundo, que tienen 0.21 Bitcoin. 50 millones de personas en todo el mundo, ¿no? O sea, no es una pavada eso. Entonces ahí sí puedo decir, che, con 0.21 estos hoy deben ser $17.000, $16.000, nada más que eso. En 10 años, en 20 años, veremos a ver cuánto es esto. Pero bueno, y por ahora te está costando, o sea, ya tenés 5 millones y te salieron $4.900 de papel falsificado, como decimos muchas veces. En cuanto a los préstamos que les descontaba, bueno, tienen tasas del 5%, del 9,75, del 13, del 10, andan en ese rango, entre el 5 y el 13, o el 5 y el 14 anual en dólares,
donde no tienen que pagar cuotas, eso también es otra ventaja, no te absorbe flujo de caja, ¿sí? Entonces, si vos estás apretado con alguna deuda, no sé, o te salió la oportunidad de comprar algo, pero no tenés el cash y tampoco lo vas a tener en el futuro, bueno, utilizar los Bitcoin para tomar deuda fiduciaria a buenas tasas, sin pago de cuotas y a mínimo un año, si quieren, o al plazo que ustedes quieran, me parece que es una buena alternativa. Y además, quedarte con tus Bitcoin, que se pueden revalorizar y te pueden hacer que se te licúe la deuda en moneda fiduciaria también. Entonces tenés bastantes cositas como para... Y como es un préstamo, está exento de impuestos, o sea que no estarías pagando impuestos porque no vendés tu Bitcoin, lo dejás como colateral. Bueno, me parece que está bien, y con 2 clics, o sea, tampoco es que te presentas papeles ni nada por el estilo. Entonces, yo lo que siempre les digo es, prueben con algo chiquitito, o sea, quiero cambiar la heladera, quiero cambiar, no sé, lavarropa, quiero lo que sea. Bueno, prueben. No les va a cambiar el panorama para nada y van a ver cómo funcionan las cosas. Porque después el día de mañana que necesiten para algo más grande o tengan más Bitcoin acumulados o lo que sea, bueno, van a estar tranquilos haciendo lo que hacen y no poniéndose nerviosos, entendiendo el precio de liquidación, que es lo más importante que tienen que ver cuando toman un crédito, a qué precio de liquidación se van a posicionar, ¿sí? No cuánta plata me presta o cuánto puedo pedir prestado, sino a qué precio duermo tranquilo. ¿Sí? Eso es. Entonces, si yo tengo un precio, si dijimos que es difícil que rompa los $55.000 el precio de Bitcoin, y yo me posiciono en 38, me tomo un préstamo donde me deja posicionado en un precio de liquidación en 38.700, y voy a dormir bastante tranquilo. O ni que hablar acá en 19.300. Puedo dormir tranquilo bastante tiempo. Entonces, siempre miren eso, no vean cuánto les presta, sino a qué precio de liquidación van a quedar. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y en base a eso, ustedes ven si están tranquilos o no. Luego, esto decíamos la semana pasada, que el precio de Bitcoin está 81.360, que se podía ir a buscar la liquidez de acá en 78, 77, que eran los apalancados por 100 o por 50, o que podía ir también a buscar precios de 83, 84, por acá, o acá había mayor apalancamiento, ¿sí? Porque la liquidez, el precio se mueve en base a la liquidez. Entonces, bueno, en estos rangos podría estar trabajando el precio. Bueno, finalmente fue para abajo, estamos en 70 y pico, con lo cual, más o menos anduvo por ahí. Y para esta semana, para los próximos 7 días, lo tenemos acá en 76.400. Hay poca liquidez hacia abajo, ¿sí? Hasta los 74, ¿sí? Hay muchísima menos liquidez que lo que están shorteando, que está toda esta liquidez, ¿sí? Y poder recuperar los 81, que andaríamos por acá. También veremos qué hace. Esto es todo lo que es apalancamiento por 50 y por 100, ¿sí? Que es lo más rápido de ir a buscar. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Hay más, debería ir más para arriba y no tanto para allá para abajo. Le quedaría poco para ir, debería empezar o por ahí ir abajo y ya ir para arriba. Por eso muchos hablan de los 74.000, eso debe haber mucho apalancamiento en estos 74. Y una vez que toma esa liquidez, toda esa liquidez, de ahí puede ir para buscarla para arriba. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. En cuanto a la liquidez que va entrando al ecosistema, ¿sí? Veníamos la semana pasada, no, la anterior, 321 billions, la semana pasada 322 billions, y esta semana, o por lo menos esto lo saqué ayer, 323.000 billions, o 323 billions, perdón. Con lo cual la tendencia sigue al alza, ¿sí? Esto es en stablecoins, se posiciona en stablecoin. Puede que mucho quede en stablecoin, obviamente no se derrama el 100% de esto a Bitcoin, ¿sí? Porque se va operando, pero bueno, sabemos que hay 323 billions en stablecoin, que una parte de eso podría ir a primero entrar por Bitcoin, de ahí entrar, después pasar a Ethereum y por último ir a las altcoins, ¿sí? En un posible bull run en los próximos años, ya estamos hablando de eso. Y Bitcoin medio en onzas de oro, como lo vemos siempre, está en sus mínimos, esto es mensual, hace 3 meses que o Bitcoin viene subiendo o el oro viene bajando,
o Bitcoin sube más que lo que sube el oro, o el oro baja más de lo que baja Bitcoin, ¿sí? Pero cualquiera sea esas alternativas, tocó el piso del canal, ¿sí? Este canal viene del 2012. El 2012 viene este canal. Siempre estuvo acá, digamos, Bitcoin contra el oro. O sea que estamos en mínimos. Hoy con un Bitcoin podemos comprar 17 onzas de oro, ¿sí? Hemos llegado a comprar 41 onzas de oro en los máximos, ¿sí? Que es en esta zona. Así que bueno, hay gap para arriba. Y fíjense acá también el volumen, cómo se incrementó. En este caso, acá la venta, se vendió, ¿sí? Pero acá empieza a aparecer la compra, ¿sí? En estos, o sea, que crece más o hay más interés por Bitcoin que por el oro, ¿sí? O que también el oro caiga y Bitcoin suba. Todos esos movimientos son los que hacen que estas velas sean verdes, ¿sí? Y a viceversa, lo que fueron las velas rojas. Subió más el oro y el Bitcoin cayó, o subió más el oro que el Bitcoin, o cayó más Bitcoin que el oro, ¿no? Son las 3 o 4 alternativas que pueden suceder. En este caso habíamos visto que había subido mucho el oro y por eso cayó el Bitcoin. Y otros rangos que también podemos ver, que son los distintos precios, ¿sí? de Bitcoin. Acá, por ejemplo, tenemos el Delta Price, ¿sí? Que después búsquenlo, porque yo se los comenté el otro día, ahora no me acuerdo cómo se calculaba, que puede estar en 43.400. Este Delta Price, esto es un poco más móvil, digamos, estos valores. Este Delta Price solamente estuvo, nada, le dio un beso alguna que otra vez, 1, 2, 3 y acá 4 veces en toda la historia, esto está también del 2012, llegó a esos precios, acá fue la última vez, fue con lo de FTX, y como siempre les digo, esto es intrínseco a la industria. Cuando llega a este precio Delta Price, es intrínseco a la industria, es porque algún quilombo interno hay. No tiene que ver eventos geopolíticos ni nada por el estilo. Entonces, como decimos siempre, todo evento geopolítico es oportunidad de compra para Bitcoin. O sea, venden Bitcoin, vaya a saber uno por qué, porque, no sé, porque se despertó cruzado Putin, porque Trump no sé qué, porque Irán, porque bla. Hemos visto que todos los eventos geopolíticos fueron oportunidad de compra, todos, sin excepción. Bueno, este es un evento geopolítico, lo dirán todo, cae el precio de Bitcoin, compro. Pero bueno, acá vemos que un 43. El precio realizado, que es el precio al cual se compraron y vendieron todos los Bitcoin a un determinado momento, que es este momento, el 17 de mayo, es de 53.791. ¿Por qué? Porque toma obviamente precios muy bajos acá. Entonces, 53.791. El precio que el mercado está priceando es 67.200, ¿sí? El True Market Mean, o sea, por debajo de lo que está cotizando hoy, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro ranguito que, o sea, son todos estos rangos, un poco lo que nosotros decimos es, todos los días compro un poquito de Bitcoin, ¿sí? No sé, $10. Si cae abajo de 67.200, empiezo a comprar 20, mientras se mantenga en ese rango, entre 67.200 y 53.700, compro 20 todos los días. Si cae de 53.700, compro 30, ¿sí? O 40, duplico. Voy a $40 por día, mientras esté en el rango de 43 de 53 a 43. Y si cae por debajo de 43, bueno, ahí ya tenés que, no sé, sacar de la joya de la abuela y comprar, porque ya eso es generacional lo que estás haciendo, ya esos precios son muy, 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 muy baratos. Hoy con todos los instituciones y todo eso, no creo que llegue a caer mucho más abajo de los 60.000 que hemos visto, que fue donde entraron los institucionales. Tiene que ser muy difícil que caiga por abajo de eso Bitcoin. Pero bueno, nadie sabe el futuro. Nos basamos por indicadores, por matemática, por historia, pero el futuro, o sea, y puede ser todo aproximado, que eso es lo interesante, estar dentro de saber que, no es que se va a 0 o 1.000.000, no, están estos rangos, va a ir subiendo el rango, va a ir creciendo, fíjense cómo esto es como una escalera, ¿no? Se va posicionando cada vez. Entonces esto en algún momento hará así y en algún momento tendremos valores más altos. No hay mucha ciencia, ¿sí? Andará por estos rangos, después sube, después andará por estos rangos, subirá y andará por otros rangos, ¿sí? Así que no hay que volverse loco.